Y ahora afrontamos la realidad política y su encaje en toda la polémica que se vive en torno al este de Europa de Rumanía y sus recientes procesos electorales. Sabemos que el candidato prorruso, sin respaldo de ningún partido, convirtió el 6% que le daban las encuestas en una clara victoria en la primera vuelta del 23% de los votos. Se habló de que se viralizaron sus contenidos en redes sociales, ha habido reticencias, sospechas de que ha habido injerencias de algún tipo en ese proceso, pero a pesar de ello, los miembros del Constitucional rumano han dicho hoy que es infundada la solicitud de anulación de elecciones y que, por tanto, la segunda vuelta se va a celebrar como estaba previsto. Por eso, porque nos interesa la situación de un miembro de la Unión Europea que tiene esta inestabilidad sobre la mesa en algo tan relevante como es un proceso electoral, hablamos ya con Adela Alija, que es directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Adela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar de nuevo en Pulso Geopolítico. Muchas gracias. A pesar de las sospechas, Adela, al menos para los tribunales rumanos no hay nada turbio en la victoria del prorruso. ¿Cómo lo ves? Bueno, así parece. Es decir, la verdad es que estaba siendo realmente polémica la cuestión del recuento. Incluso provocaba algunas bromas bastante subidas por parte de Putin y, por otro lado, desde luego, cuestionamiento, puesto que hemos visto algunas expresiones como no puede ser que cuando no nos guste el resultado de unas elecciones lo cuestionemos, pero es verdad que había algunos elementos que nos hacían pensar que pudiera haber alguna intervención indeseada, y porque no, realmente fue una sorpresa, prácticamente supuso un shock, pero según garantiza el Tribunal Constitucional de Rumanía, efectivamente, Călin Georgescu es el ganador legítimo de las elecciones presidenciales. Adela, tenemos que entender que estos resultados hablan de un país, de un miembro de la Unión Europea, de una Rumanía fracturada entre prorrusos y prooccidentales, ¿o no? Sí, podemos decirlo. Y además podemos decirlo de manera preocupada, porque creo, seguramente recordarán nuestros oyentes que también estuvimos hablando de esa fractura y de esa división respecto a las elecciones en Moldavia y en Georgia. Georgia, que está sufriendo lo que, vamos, casi parece que nos acercamos a Maidán, una brecha impresionante. Pero en el tema de Rumanía sería, si te parece bien, sería conveniente recordar a nuestros oyentes, por si alguno quizá no sepa, que el sistema rumano, el sistema político de Rumanía es un sistema semipresidencialista. Algunos de nuestros oyentes pues quizá no saben que efectivamente es necesario en las elecciones presidenciales se elige el presidente del gobierno y en estas elecciones del 1 de diciembre se elige el partido del que saldrá el primer ministro. Y es importante ver cómo efectivamente hay una diferencia clara entre ambas elecciones, lo cual acentúa justamente eso que tú decías de la brecha y de la cierta fractura en el país en medio de una inestabilidad evidente. ¿Nos podríamos preocupar porque Rusia puede esgrimir argumentos a favor de ese colectivo de prorrusos para intervenir de alguna manera, como digo, en un país que es miembro de la Unión Europea? Bueno, yo creo que todavía no, pero que existe una política evidente de desestabilización de la Unión Europea, de la Europa occidental, y que todo este mundo, por un lado el mundo ex soviético o post-soviético y el mundo de la influencia soviética durante la Guerra Fría, es considerado por parte de la política de la Rusia actual como una zona clara de influencia y de intervención. Por lo tanto, hay distintos elementos, distintas situaciones que nos hacen pensar que Putin y su política exterior están actuando en esa zona que considera zona de intervención y de frontera. Sí.
tenemos ese interés de esfera de influencia que busca Moscú y prácticamente puede haber Sí, influido, si no directamente sobre los resultados, a través de las sí, redes, sí. eso por un lado. Pero ¿habría alguna otra explicación que no fuera, por lo que digo, una campaña desatada de ciberguerra, vamos a decir, rusa? ¿Habría alguna otra razón, te pregunto, Adela, para explicar el éxito del candidato prorruso en un país tan enfocado en los últimos años hacia Occidente? Sí, sin duda. Y es más, es muy interesante como lo planteas y esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué se está produciendo ese ascenso claro y ese digamos, de lo que llamábamos en otros tiempos el euroescepticismo, Mm. o podríamos decir ahora un cierto antieuropeísmo? No podemos echarle la culpa entera a las intervenciones indeseadas de Rusia en las políticas internas de Europa. Hay muchas más razones. Hay, entre otras cosas, la profunda decepción, en concreto, o sea, hablando de Rumanía, la profunda decepción de los rumanos. Se habla de que en realidad el partido que finalmente ha ganado las legislativas, Ujú. que ha sido el partido oficialista que lleva gobernando el Partido Socialdemócrata, en este caso de Marcel Ciolacu, que lleva gobernando el país mucho tiempo, este partido que sostiene, digamos, la oficialidad y ese planteamiento pro-europeo, hace poco que ya están en Schengen, están pensando en que van a tener el euro como moneda en no demasiado tiempo. Ese partido, sin embargo, ha provocado una profunda decepción en grandes sectores de la población, fundamentalmente en las grandes ciudades y también en los extranjeros. Estamos hablando de que la economía no va bien, de que la previsión de crecimiento es pequeña, de que la corrupción es rampante y es un motivo de constante crítica entre la ciudadanía, la inestabilidad política. Recordemos que en Rumanía, en los últimos 10 años, ha habido 17 primeros ministros, es decir, que hay una gran inestabilidad. Se hablaba de que la diáspora, esa diáspora de lo que llaman la diáspora de los cuellos azules, refiriéndose a los digamos a los trabajos más digamos ¿De más de cualificación o mejor servicios, pagados? etcétera. Sí, no, los cuellos azules serían pues poco, digamos, no los profesionales liberales. Ajá. La diáspora de los cuellos azules pues son los que ocupan, digamos, los trabajos pues en la construcción Ah. o en el servicio, en ese tipo de trabajos, que es el porcentaje mayor de la diáspora rumana. Realmente es muy, muy crítica con el Partido Socialdemócrata en el poder. Y en buena medida se piensa que en las elecciones presidenciales su abstención, una abstención bastante importante, también favoreció a Călin Georgescu. Pero ese auge del ultranacionalismo y ese auge de estos partidos prorrusos está relacionado también con la profunda decepción del oficialismo, que tiene sobre todo su caladero de votos en el caso de Rumanía en ambientes rurales, en el mundo rural. Recordemos que termina o sea que ha terminado el segundo y último periodo. Los presidentes en Rumanía tienen como máximo 2 periodos. El actual presidente ya en transición para pasar esa presidencia al que gane en la segunda vuelta, que tendrá lugar, como sabemos, el 8 de diciembre, es Klaus Iohannis, que también representa a un partido peculiar, que es un partido, digamos, de los alemanes de Rumanía. Pero centrémonos. Tenemos ahora un 8 de diciembre con unas elecciones presidenciales entre Călin Georgescu y Elena Lasconi. Elena Lasconi representaría digamos, es un centro, sería un partido de centro, es Unión para Salvar Rumanía, que
también es sorprendente porque en realidad ocupa la cuarta posición aproximadamente en el número de votos en el legislativo, y tenemos a Călin Georgescu, que ha sido la gran sorpresa y que representa esto que hablamos de el antieuropeísmo, un partido claramente prorruso con algunas Adela, nos hemos quedado sin tiempo, es fascinante, pero nos hemos quedado sin tiempo, es que en la radio todo vuela. Volvemos a hablar seguro. Bueno, espero que al menos haya sido útil. Ha sido muy interesante y hemos entendido mejor la realidad política de Rumanía. Adela Lija, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta otra, chao.